Buenos días, mi nombre es Ronald Maldonado y junto a mis compañeros José Marrero y José Félix Parra les vamos a presentar nuestro proyecto de biblioteca virtual llamado Bibliotecas JLive. Para realizar el código, lo primero que hicimos fue separar los diferentes procesos en puntos sin retorno, los cuales son voids. Ahora bien, primero hice el menú, ¿verdad? De manera tal que tengo la función del menú, de las funciones de registrar cliente, de buscar las personas, de modificar al cliente, para agregar un cliente nuevo, para eliminar a ese cliente, menú de los libros, pero ya vamos a llegar a ese punto. Con la función principal del menú creamos un punto en el cual tenemos dos opciones. Uno, ver toda la información del cliente, es decir, si le doy a la primera opción me va a llevar hacia un menú en el cual puedes registrarte y revisar tus datos, como dice escrito en el propio programa. Ahora bien, si le doy a la opción de libros, me ha llevado a un menú en donde se efectúa todo el proceso de obtener el libro, registrarlo, agregarlo, etc. Aquí normalmente simples layout para imprimir en pantalla de texto, para que lea sin opción inicial, lo puse así para no hacer cosas innecesarias, para que lea la opción inicial y retorne la misma, pues para que no tenga datos de más dentro del programa. Ahora bien, al usuario leer esta opción debería mandar, y eso se lo voy a explicar más adelante en la función principal in main, debería mandar a la opción que se necesita. Ahora bien, como dije anteriormente, separé en diferentes puntos sin retorno los diferentes procesos que hay dentro de la biblioteca. El primero, voy, registro del cliente. Vean, cabe destacar que en cada uno utilizo System CLC. ¿Para qué? Esto es para principalmente limpiar la pantalla y que no exista ningún tipo de dato sobrante o cosas que entorpezcan el ente. Ok, continuando con la exposición. Como estaba diciendo, en registro de cliente, el System CLC funciona para borrar en pantalla toda la basura que existe, básicamente basura visual. Ok, aquí en registro de cliente, yo lo que hice fue declarar 4 variables, tipo string. ¿Para qué? Para darle un valor tanto a nombre, apellido, cédula y teléfono. Ahora bien, ¿cómo hice esto? Primero, hice que el programa abriera un archivo de texto para guardar los datos que se llama clientes de la biblioteca.txt. ¿Vean? Ahora, abro un archivo if. Si el archivo está abierto, es decir, el .txt está abierto, y esto también funciona para verificar si ya se hizo, si existe el fichero, o sea, el bloc de notas, muestre los diferentes clientes registrados. Primero se buscan por el nombre. ¿Por qué pongo nombre? Para que lea principalmente desde el nombre. Es decir, para que comience desde aquí. Es decir, nombre, apellido, así sucesivamente. Por eso es que comienzo desde nombre. Ahora en while, mientras existe información dentro del fichero, se van almacenando los datos dentro de las variables. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras yo añada información dentro del fichero, para la diferente información que le estoy añadiendo, tanto al nombre de la persona, como el apellido, como la cédula, como el número de teléfono, aquí yo funciono de manera que leo el apellido, leo la cédula, leo el teléfono, así sucesivamente, para luego mostrar este texto. Dentro de los datos encontrados se almacenan en variables para mostrar los datos del fichero en pantalla. Cabe destacar que aquí estoy utilizando los comentarios que se añaden durante el desarrollo del programa, que añadí para poder tener una consistencia. Ok, principalmente el nombre, ahí leo el nombre, ahí muestra el nombre que digo, el apellido, la cédula, el número de contacto, y aquí se van mostrando en pantalla sucesivamente los diferentes datos, ¿verdad? Y cuando ya todo esté cargado dentro del programa, es decir,
los archivos que están guardados en la base de datos ya están mostrados en el programa, se le manda al programa que let close. ¿Para qué funciona esto? Básicamente funciona para cerrar el fichero, para que no exista ese fichero abierto y pueda generar problemas dentro del código. Se lanza let close para que cierre el fichero y ya no se ejecute más. Ahora bien, como dije anteriormente, if else, ¿verdad? Aquí sigue el else. Ahora bien, si no existe el fichero, yo puse para que, o sea, si no existe un fichero, si no existe una base de datos, si no existe nada guardado, se puso para que el programa lanzara no existan registros. ¿Por qué no existen registros? Esto básicamente se utiliza para que el programa no quede en cero, no quede vacío, si existe un paso erróneo. ¿Me explico? Porque aquí funciona de esta manera. Después, System Pause. Para ya terminar con la información en pantalla, y si el usuario le da a Enter para seguir, se manda a la pestaña anterior. Ahora bien, cerrando este punto void, vamos al siguiente, el de buscar personas. Aún no estoy seguro si añadir esto en el trabajo, en el programa final o no, pero ya está creado esto. Nada más sería cuestión mía si pongo para que se ejecute o no. Ok, de manera tal, como dije anteriormente, se abre los clientes de la biblioteca Mundo.txt. Es un txt que se crea cuando tú añades los datos. Ya expliqué esto, lo sé, el nombre X. Ahora bien, yo le pido al usuario que digite la cédula. Leo la cédula para poder hacer que el programa busque la información que esté relacionada con esa cédula. De manera tal que cuando lea la cédula, si la encontró, que diga encontrado y muestre el apellido, la cédula y el teléfono, porque ya dije todo esto, ¿no? Y muestra sucesivamente con un if, si la cédula es igual a la cédula auxiliar, que hice esto básicamente para tener una igualdad. ¿De qué manera? Doble, que significan los dobles iguales, significa para que una variable sea igual a otra. Para esto significa, no para asignar. Para asignar es una sola. Pasado este punto, yo le digo al programa que si la cédula es igual a la cédula auxiliar, es decir, la que está en la base de datos, ponga en pantalla el nombre, el apellido, la cédula y el teléfono. Y, como dije anteriormente también, el programa lance let close para cerrar el fichero y que ya no se siga ejecutando ni mostrando datos en pantalla sucesivamente como un bucle consecutivamente. Y aquí lanzo un if. Si no existe correlación entre la cédula y la base de datos, es decir, no existe nada, lance no hay información y pausa el sistema para que no se siga ejecutando consecutivamente las demás puntos sin retorno y así sucesivamente. Así es como funciona esto básicamente. Ahora el void de modificar a la persona. Y aquí pasamos a la modificación de los datos dentro de nuestra aplicación, dentro de la biblioteca virtual, y vamos a explicar sobre el void de modificar. Declaramos el system CSL, que es muy importante para que no tengamos inconvenientes con los otros parámetros dentro del programa. Declaramos las variables, nombre, apellido, cédula, etcétera, etcétera, lo que ya hayamos declarado anteriormente. Y declaramos el let open, que es básicamente para que el programa pueda accesar a la base de datos, ¿verdad? Y pueda accesar al sistema de guardado de la información del cliente. Cuando un cliente quiere ingresar y cambiar su número de teléfono, su nombre, lo único que tendría que hacer es estar registrado dentro del programa, estar registrado dentro de la biblioteca, para que cuando él ingrese la cédula, que se le hace el pedido, el code, declare ingresar cédula. Cuando él ingrese su cédula, ya él tendría que estar registrado dentro de la base de datos de la biblioteca, ¿verdad?
¿Para qué es esto? Para que cuando él coloque la cédula en el sistema, el programa arroje que serían los datos de la persona, y daría acceso y daría aceptación para poder cambiar los datos, por ejemplo el nombre, el apellido, la cédula, el teléfono, etcétera, etcétera. Ya luego culminado esto, haber editado todo esto, nos vamos al let close, que sería cerrar la base de datos, ¿verdad? Dentro del sistema, y el out close, que sería cerrar la base de datos que estás creando nueva para que el sistema lo guarde. Okay. Entonces venimos luego al momento de si una persona no está registrada dentro de la base de datos de la biblioteca, el programa lanzará un error, ya que no tendría sentido, es que si no tienes los datos registrados dentro de la base de datos, no podrías modificar ningún dato de algún cliente, porque simplemente no está guardado ni está identificado. Y bueno, ya esto sería todo para esta parte del void. Bueno, ya después de haber combinado con la explicación de eliminar los clientes y la sumatoria de nuevos también, etcétera, vamos al menú de libros, el cual declaramos variables muy fáciles. Declaramos el system CCL, que eso es una de las cosas más importantes que hay que hacer, y el int sería la opción de libros. Okay. Ingresamos, agregamos el libro, nombre del libro, ver los libros que ya están registrados. También abrimos la base de datos para poder guardar estos mismos. Esto ya sería el menú, ¿verdad? Lo de buscar los libros, prestar los libros, esto ya sería como ya la administración, ¿verdad? Sobre lo que ya tenemos registrado dentro del menú de libros. Entonces vamos a la opción 1, que sería agregar libros. Vamos a agregar libros, declaramos las variables y luego abrimos la base de datos. Luego que abrimos la base de datos nos va a pedir ingrese el ID del libro, que eso viene por supuesto en cada registro de algún libro nuevo, etcétera, etcétera. El nombre del libro, el autor y la editorial. Correcto. Esto sería para registrar los nuevos libros y para llevar la administración más fácil de aquellos libros que no podamos tener al momento. Lo buscamos en la base de datos, lo categorizamos y ya estaríamos hasta el siguiente paso, que sería ver los libros que hay registrados. Cerramos la base de datos y luego vamos a la otra pantalla de registro, que sería ver los libros que ya están registrados. Declaramos las variables, nombre, autor, editorial, que serían los mismos datos que agregamos en el void de agregar libros. Abre la base de datos y aparece un mensaje con los libros registrados. Aparecerá el ID del libro, el nombre del libro, el autor, la editorial, ya luego de haberlos guardado en la base de datos. Y ya tendríamos esto ya calificado para accesar a ese libro para lo siguiente, que sería la búsqueda y el préstamo que se le hace al cliente del libro. Y bueno, cerramos la base de datos y vamos al siguiente void. Ya casi para ir finalizando, vamos a explicar la función del menú de los clientes, ¿verdad? Como dije al principio, el programa se divide, la pantalla principal, en menú, en menú de clientes, menú de libros y salir.
Este es el menú de los clientes, la función. ¿Cómo funciona esto? Declaro una variable cualquiera, en este caso Teo, pero ya esto se cambiará para que tenga un orden concreto. System CLS para borrar de lo que existe en pantalla. Y me lancé menú de clientes, ¿verdad? Me lancé en pantalla menú de clientes y debajo las diferentes opciones que son añadir cliente, ver el estatus del cliente, modificar, eliminar y salir del menú. Ok, aquí yo le pido al usuario que elija una opción, leo la opción y retorno la misma para que no siga procesándose. Ahora bien, la función inMain es la principal del programa. Aquí es donde sucede como la magia, por así decirlo. ¿De qué manera? Aquí yo declaro todo. Declaro todo, que si en caso de que presione 1 se va a hacer esto, así sucesivamente en cada uno de los voids, que son diferentes funciones sin retorno, en las cuales ahora las estoy ordenando y les estoy asignando que cuando el usuario presione un número, eso va a ser. Ok, primariamente System Color 17, esto para determinar el color de la pantalla, esto es netamente estético. La opción principal, que la declaro como la opción que decide el usuario de lo que va a hacer en los menús. Ahora bien, System CLS nuevamente para no poner nada en pantalla y comienzo con mi switch. En caso 1 están declaro la variable opciones y hago que el comando de cuando presione 1 dentro del menú de clientes, cuando presione 1 lance el void de sumar cliente nuevo, en caso de presione 2 registro el cliente, modificar, eliminar y así sucesivamente. Y con el menú libros igualmente declaro la variable de la opción que va a elegir el usuario y lanzo con switch un menú, el cual en caso de que sea 1 se lance el void de agregar libro, en caso de que sea 2 se lance el void de ver libro, en caso de 3 el void de buscar el libro y el caso 4 que sea de cuando la persona va a retirar el libro, ¿verdad? Aquí System CLS nuevamente simplemente para borrar todo lo que está en pantalla. Después este System CLS funciona en base a la pantalla que yo pongo para que el sistema se cierre, el programa cierre netamente. El programa, cuando se cierra, va a lanzar esto, System CLS, ¿verdad? Va a lanzar code, programa cerrado, somos JLive, bla bla bla. Esto es nada más imprimir en pantalla, netamente normal. Y esto va a ser mientras que la opción C5 rompe, es decir, cierra el programa, ya no se hace más nada y acaba el bucle de switch. Igualmente esto es un copiar y pegar para que en caso de que la opción sea 3 dentro del menú libros, se lance el cierre del programa, lance directamente el cierre del programa y termine el programa y así, de esta manera, terminamos nuestro código fuente bien explicado. Aquí estamos bienvenidos al sistema de la biblioteca virtual para corroborar de que sí funciona. Y empezamos con el primer menú, que sería el de cliente del menú, cual podremos registrar y revisar los datos de la persona. Entonces, comenzamos con añadir un cliente, ingresamos su nombre, su apellido, número de contacto, vamos a poner 0424 111, por ejemplo, la cédula 134567889, por ejemplo, y ya estaría guardado dentro de la base de datos del programa. Vemos el contacto, vemos el registro del cliente y ya está completamente registrado. Vamos a la base de datos que se encuentra fuera en el escritorio y vamos a encontrarnos con ella ya con el cliente registrado. Tenemos una ventana de modificación de clientes, ¿verdad? Y ingresamos el número de cédula que ya está registrado y empezamos a cambiar los nombres. José Herrero, la misma cédula, el mismo teléfono, por ejemplo. Y para eliminarlo de la base de datos, eliminar cliente y ya estaría eliminado.
Vamos a ver clientes y nos va a dar opción porque no está registrado. Entonces, ya salimos de esta pantalla de sistema y vamos al menú de libros. Ya. Y ese sería el menú donde se efectúa la magia de obtener tu libro. Vamos allá, agregamos un libro, por ejemplo, Simón Bolívar. Ingresamos el ID del libro, perdón, el nombre. Por ejemplo, 5555. Ingresamos el nombre del libro, Simón. Y el autor del libro, José Santillana. La editorial del libro, bueno, ahí lo agregué. Vamos a ver el libro que está registrado. Y está el ID del libro, el nombre del libro, el autor y el editorial que se registró anteriormente y ya estaría en la base de datos. Voy afuera acá y aquí veo lo que ya he registrado en la aplicación. Voy nuevamente a la aplicación, ¿verdad? En la opción de buscar libros. Aquí puedes registrar más de 2 libros, más de 3 libros, porque tiene base de datos y pues, es muy fácil registrar. El ingreso de ID del libro, que sería 5555, por ejemplo, el que registramos ahorita, y nos va a aparecer conjuntamente el nombre y el autor, el editorial y el nombre del libro que queremos usar. Préstamos de los libros, que es la cuarta opción. Para poder prestar el libro debemos ingresar el número de cédula que ya tenemos, que lo borramos, por cierto. Entonces, si no nos da información de la persona que supuestamente registramos, no nos va a dar completamente la autorización para el préstamo del libro. Entonces volvemos rápidamente al menú de clientes, vamos a registrar un cliente, rápido. Un número de teléfono cualquiera. Ok, y ya está registrado el cliente. Vamos a ver, está registrado el cliente. Volvemos al menú de libros. Préstamos de libros. Ingresamos el ID del libro. El número de cédula, perdón, de la persona que registramos. Ajá, ahí está. Se autoriza a José, apellido Soto, ingresa el número de identificación del libro y el nombre del libro, el editorial y el autor, que ahí nos está dando autorización para hacer el préstamo del libro a José. Volvemos al menú anterior y bueno, ya esto sería el final del programa y lo que tendríamos es que finalizarlo, lo cerramos y ya esto sería toda la biblioteca virtual que este día hemos creado. Muchas gracias, esta fue toda nuestra exposición.